¿Cómo estás? Este es el podcast de Julio, un espacio para decir todo eso que no sabes cómo decir, pero necesitas soltar. Acá vamos a conversar sin filtros, sobre esas situaciones que nos suceden en el día a día y cómo salir adelante con la frente en alto. Porque sí, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender, reconocer y empezar a actuar diferente. Y no estás solo, vas a ver que muchos pasamos por lo mismo. Aquí encontrarás compañía, reflexión y sobre todo una nueva forma de ver la vida. Soy Julio, tu amigo, tu brother, tu causa, esa persona que va a ayudarte a inspirarte, motivarte y salir adelante. Quiero que aprendas a disfrutar la vida con actitud, sabiendo que aunque no todo es fácil, quedarse estancado nunca es la opción. Este es un espacio sin filtros, sin máscaras, solo personas reales queriendo ser mejor. Bienvenido, aquí empieza tu cambio. Quiero empezar a hablar sobre un tema muy importante que es el alcoholismo y cómo este causó en mi vida muchos estragos. Una de las cosas que más me inspiró a hacer este podcast justamente fue aprender de los errores, y el alcoholismo para mí fue un error muy dañino. El alcohol llega a nuestras vidas de una manera muy sutil. Empieza como una distracción, empieza con hacer amigos y en muchas ocasiones lamentablemente son nuestros adultos que nos dicen prueba un poquito porque no tienen conciencia del daño que puede causar más adelante. Sin embargo, el alcohol es una de las adicciones más fuertes que pasan en nuestro país y en el mundo, que empieza como algo social, como algo alegre y ameno, pero lamentablemente tiene consecuencias muy lamentables. Tenemos desde violencia, tenemos desde accidentes y algo que es muy silencioso, que hacemos mal a nuestro cuerpo. Internamente pasamos por muchas situaciones que no nos damos cuenta, pero que nos van afectando con los años. Es por eso que el alcoholismo para mí ha sido es uno de los primeros temas que yo quiero hablar y compartir con ustedes, para que entremos en reflexión y vamos a ver cómo esto puede ir cambiando nuestra actitud, puede ir cambiando nuestros objetivos y cómo podemos mejorar con el simple hecho de dejar el alcohol. Algo que muchas veces sirve para celebrar, pero después de la celebración a veces llega el arrepentimiento. Soy Julio, tu guía, y este es el primer episodio. Lo primero que pensé fue en cómo el alcohol me hizo daño, en cómo el alcohol empezó a volverse una adicción que se convirtió más que en una adicción en algo común, en algo que día a día, o sea, fin de semana tras fin de semana era lo normal, lo habitual. Pero sin embargo empezó a tener problemas cuando empecé a perder amistades, empecé a gastar dinero y el daño que le hacía a mi salud. Porque claro, al principio tú de joven tomas y de repente te levantas al día siguiente como si nada. Te tomas un par de copas o te metes una buena borrachera y amaneces normal y te vas de largo. Te puedes ir a trabajar, te puedes ir a jugar pelota, te puedes ir a jugar fulbito o al deporte que tú quieras. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes 30, tienes 40? Ya al día siguiente ya no te levantes igual. Ya al día siguiente sientes los estragos. Ya de repente ya no te dura un día, te dura toda la mañana, te dura la tarde. Y dependiendo de cada organismo vas a tener una reacción diferente. Entonces, así como hay una parte física que se te malogra, en la cual no la pasas bien, también hay una parte económica. La parte económica también te afecta. Empiezas a gastar de más. ¿Quién no empezó diciendo voy a tomar 2 cervecitas y dices ya tengo 10 soles? Y si tienes lamentablemente una tarjeta de crédito, gastas 50, gastas 100, gastas 300. Claro, al día siguiente te despiertas y ¿qué dices? ¿En qué gasté tanto? Fue justamente en el alcohol el que te hizo cometer esos errores y gastar de más. Y lo otro, lo más delicado, que es los famosos accidentes, las famosas peleas, ¿no? Si tienes un vehículo y dices, ya quiero llegar a mi casa, peor si tienes moto. Y yo he tenido los dos. He tenido moto y he tenido vehículo. Entonces, a veces creemos que nada va a pasar. Pero ahí están las noticias, ahí están los periódicos, ahí están los accidentes, ahí están esas personas a las que tú le haces sentir tristeza, dolor y mucha ausencia. Porque hasta la ausencia también marca con el tiempo. Entonces, eso fue lo primero que a mí me llamó la atención de por qué tocar y que sea justamente el primer tema. Algo que lo he dejado de manera progresiva, porque no ha sido fácil, pero hoy por hoy puedo decir, controlo el alcohol, sé cuándo es para celebrar y sé cuándo sí amerita de repente un poquito de exceso. Porque todo tiene límites y el alcohol tiene que ser uno de ellos. Es, digamos, de las adicciones más sutiles que existen, pero que a la larga tiene unas consecuencias muy graves. Bueno, a lo largo de la vida he tenido varias experiencias que me han marcado con el alcoholismo. Una de las más importantes ha sido el distanciarme con amistades. Y esto de repente yo no lo veía porque tenía que acercarme de ese círculo en el cual seguía estando en el alcohol. Otro de los comportamientos inmaduros ha sido la clave para yo empezarme a darme cuenta de que dejar el alcohol era importante. Y quizás, bueno, como hombres no nos damos cuenta de esos cambios
porque estando entre hombres simplemente nos empezamos a jugar, nos empezamos a distraer, pero el tema pasa cuando ya no es nuestro círculo. De repente en un entorno social conocemos otras personas, conocemos otras amistades que de repente no saben nuestro comportamiento, no saben cómo nosotros somos socialmente tomando, y es ahí donde dice el famoso, oye, pero tu amigo es así, tu amigo es así. Quiere decir que te juzgan porque obviamente están conociendo esa parte en la que tú estás alcoholizado, en la que ya no estás consciente, en la que estás simplemente siendo extrovertido, o de repente en lamentables ocasiones siendo de repente muy violento, ya sea por conversaciones o por lo que sea. Entonces es muy importante que te identifiques qué es lo que tú estás percibiendo que no está bien en tu actitud al momento de tomar. Eso es muy clave. Y si tienes unas amistades buenas, sinceras, que te dicen, ¿no? Y hasta familiares, oye, cada vez que tú tomas te comportas así, o cada vez que tú tomas reaccionas así, por favor, toma en consideración esos consejos, esas advertencias, eso que te están diciendo, porque tú pasas a un segundo plano cuando empiezas a tomar. Te olvidas de la realidad, entras en tu realidad y muchas veces tu realidad no es buena, no es productiva, y de repente eso te puede estar causando problemas en diferentes ámbitos, ¿eh? Familiares, personales, laborales, profesionales, etc. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las cosas que vas identificando cuando tienes problemas con el alcohol es cuando empiezas a escuchar opiniones de personas a las cuales tú creías que eran realmente tus amigos o tus amistades, pero que le comentan a otras personas cercanas a ti cómo eres, ¿no? O sea, eres inmaduro, eres una persona que realmente no quieren estar contigo, porque cuando tú tomas cambias, entonces muestras otra personalidad, y ese creo que ha sido una de las cosas que a mí me afectaron mucho, porque yo pensaba que todos me vivían bien, pensaba que con todos era un buen amigo, un buen pata, una buena persona, pero claro, dentro del círculo de tomar y vacilarnos y entendernos chévere, pero hay otras personas que de repente ven esos errores y no están bien. Y lo peor de todo es cuando hablan a tus espaldas. Pero ¿hablan a tus espaldas en qué sentido? ¿Hablan a tus espaldas mal? ¿O es que hablan a tus espaldas de los mal que te estás comportando? De los mal que estás actuando cuando estás tomando. De ese cambio que a veces uno tiene cuando toma con exceso, y que de repente tiene cosas en la mente y cosas en tu pasado que no has sabido solucionar. Una de las cosas que, como antes les comenté, el estudiar la programación neurolingüística, a mí lo que me enseñó fue a identificar que hay patrones y comportamientos que lo tenemos desde muy chicos, y que eso a la larga va saliendo. Esa parte mental es muy importante, porque si no identificas tus dolores anteriores, con el alcohol van a salir, van a fluir, y de repente vas a afectar personas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, identificar muy bien qué es lo que a ti de repente te está causando, qué es lo que está pasando, y darte cuenta de eso. Mira, una de las cosas que siempre pasa y que es de las que te hacen no dejar el alcohol es cuando llegas a una reunión o de repente terminando una pichanga algo y te dicen salud y tú dices no. Y eso de verdad suena muy común. Te dicen, oye, pero ya pues una chelita o un traguito. Y créeme de que si no tienes esa fuerza de voluntad, eso te pasa factura. Basta con que digas que sí y esa copa termina en la borrachera de tu vida, o termina, como te digo, ¿no? Cometiendo algunos errores. Entonces sí te sientes juzgado. ¿Por qué? Porque de verdad hay una presión por tomar que pareciera que es, oye, si estamos tomando todos, tú también tienes que tomar. Entonces, si tú no tomas, eres el diferente. Y al ser el diferente, cuando se empiezan a marear, y lo he visto, es, ¿y este qué se cree? ¿Y él por qué no toma? O sea, creen que incluso te sientes superior por no tomar. Creen que eres algo diferente o especial porque no están tomando. Y no entiende que lo único que no quieres es tomar, ya sea porque al día siguiente tienes que correr, tienes alguna actividad, tienes que grabar o tienes que hacer algo muy importante, pero no. El alcohol te pone en ese estado en el que al principio te dicen, no, pero una nomás, insistente, pero cuando sigues en la reunión realmente te juzgan y hablan de ti y creen que no te das cuenta, pero uno sí se da cuenta, porque es tanto tu nivel de irte en ese estado de alcoholismo y en ese estado de beber, que hasta no te das cuenta que tu voz se vuelve más grande, más fuerte, más elevada. Entonces tú estás tranquilo conversando y por ahí escuchas el cómo están hablando mal de ti, y por no tomar. Y olvídate que el no tomar puede empezar, pero después te pueden juzgar por otras cosas, por cómo te viste, por los cambios que estás teniendo, porque es jodido
que cuando tú quieras mejorar, la gente te critique. Cuando tú quieres hacer el bien, la gente más se acuerda de lo malo que hiciste anteriormente y eso sale a relucir. Este tipo de situaciones son las que tú debes enfrentar. Para eso, obviamente, tienes que trabajar en ti. Tienes que tener la tranquilidad de que lo que tú estás haciendo y lo que tú estás realizando tiene algo positivo para ti. Y por último, terminas haciendo lo que yo hice, ¿no? Alejarte del entorno. Tienes que alejarte de ese entorno porque no es bueno. No te ayuda. No vas a dejar de ser tus amigos, tus amistades, tus colegas, lo que sea. No van a dejar de ser. Pero en algún momento ellos se van a dar cuenta. En algún momento ellos, cuando pasen esas dificultades y cuando quieran dejar el alcohol, dirán: oye, pucha, él lo hizo, él cambió. Y mejor si ese cambio fue positivo, si ese cambio te ve con un mejor aspecto físicamente, te ve desarrollándote y te ve cumpliendo metas que tú quieres, eso a esas personas también le van a enseñar a decir: creo que yo también tengo que dar ese paso, creo que yo también tengo que dejar el alcohol. Entonces eso es muy importante. Tú mantente firme en tu decisión en no tomar. Y para aquella persona que me estás escuchando y que eres de los que también incentivas al otro, date cuenta de que realmente estás queriendo que estés contigo o compartir contigo. ¿Por qué? Porque tienes algún dolor, porque te sientes mal, porque necesitas ser escuchado. No tienes que pedir esas ayudas estando en trago. Tranquilamente lo puedes solicitar y pedir de una manera muy natural. Hay personas como yo, estamos dispuestos a escucharte y no necesitamos tomar, no necesitamos alcoholizarnos. Así que ten un poquito de reflexión en cuanto quieras incentivar a otros a tomar. Y tú mantente firme en ese objetivo que tienes: dejar el trago, mejorar y tener una mejor calidad de vida. Porque muy al margen de lo que hagas, lo que estás afectando con el alcohol es tu cuerpo. Y tu cuerpo es lo más sagrado y es lo que te va a ti a ir avanzando con el pasar de los años. Y cómo quieres terminar: postrado en una cama, mal, enfermo, con varias cosas médicas, o quieres una vida un poquito más estable y más saludable, ¿no? Así que te dejo esa reflexión. Si estás pensando en dejar el alcoholismo, y yo creo que el primer paso que debes de tomar, o el primer paso que yo tomé al menos es reconocer que estás mal, ¿no? Que estás tomando en exceso, las consecuencias que estás teniendo. Creo que eso es lo básico. Reconoce obviamente que estás tomando de más, porque, a ver, seamos conscientes y seamos sinceros aquí entre nos. Hay algo que te está haciendo escuchar este podcast, el tema te ha llamado la atención, quiere decir de que estás interesado en el tema, porque puedes haber pasado algún evento o algún suceso que haces que te tenga presente acá. Entonces, el estar consciente de que te está trayendo problemas el alcohol es muy importante. Y eso lo hacemos de una manera muy drástica, lamentablemente. Tienen que pasar eventos muy fuertes, ¿no? Hay cómo medir esos eventos, ¿no? De repente que te llame la atención en el trabajo porque llegaste con el olor a tufo. O de repente que tuviste una reacción violenta con tus amigos, con tu pareja o con tus familiares. Por ahí viste tu estado de cuenta y te lanzaste pues más de 500, 1000 soles, dólares, lo que sea, por justamente estar alcoholizado. Entonces, reconocer que estás teniendo un problema, porque las acciones te están demostrando, creo que es el primer paso para que tú identifiques ese problema, ¿no? Y de ahí, una vez que lo identificas, trabajarlo y pedir apoyo. Conversa con gente que ha estado teniendo unas situaciones similares. Busca, googlea, entra en YouTube, infórmate como desees hacerlo. Y no es malo pedir ayuda, no es malo conversarlo, no es malo hablarlo. Todo lo contrario, eso demuestra que tú quieres cambiar, demuestra que te estás dando cuenta que no está bien. Tienes que tomar ese primer paso. Así que te invito a que lo hagas, te invito a que reflexiones, te invito a que pienses. No te voy a decir que lo dejes de la noche a la mañana porque eso es imposible. Pero lo más importante es aceptar que el alcohol está teniendo consecuencias de ti, que estás tomando más de lo normal, así que identifica bien eso que a ti te está causando, que no te sientes bien, y yo te diría, acéptalo. El alcohol muchas veces no te vas a dar cuenta, pero como es algo que lo haces de manera social al principio, compartes con los amigos, te desinhibes y empiezas a botar eso que tú tienes adentro guardado. Entonces se convierte en una manera de escape. De repente tuviste un problema en el trabajo, tu jefe te trató mal, o de repente la embarraste, ¿no? Cometiste algún error. Entonces, ¿qué dices? Escucha, salgo a tomar con mi compañero, con mis amigos, y en ese tomar y compartir se la suelta. Oye, ¿sabes qué? Pucha, que la fregué, hice una mala gestión, entonces empieza a ser algo liberador. Lo empiezas a asociar a muchas cosas. Tuviste una pelea familiar, tuviste una pelea con tu pareja, y no te salieron bien los proyectos,
Y como no tienes con quién contarlo, lamentablemente el alcohol en el círculo social se vuelve desinhibidor. Y es ahí donde tú empiezas a hacer normal ese escape y contarlo y hablarlo y decir. ¿Cuál es el problema? El problema es el consejo que vayas a recibir. Porque si, por ejemplo, yo, y tomando el ejemplo de que tuviste una mala gestión en el trabajo y conversas con alguien que de repente renuncia al trabajo, tú dices, ah, ya voy a renunciar. Y dime, ¿era necesario que renuncies? O sea, ¿era necesario que lo que las otras personas hicieron era lo que tú tenías que hacer? No necesariamente, pero en ese momento tú puedes decir, ah, ya, oye, ya deja tu trabajo, yo también pasé por lo mismo, tenía un jefe que me presionaba, tenía un jefe, renuncia, listo. Entonces, ¿tú qué haces? Ah, ya, voy a renunciar. Ahora, ¿fue lo más bueno hacer esa acción? No, eso es algo que tú tienes que interiorizar y pensar. Hay otra persona que te puede decir otro punto de vista. Mira, conversa con tu jefe, habla, dile cómo puede ser una mejoría. Cada quien tiene una experiencia diferente, pero lo que tú tienes que identificar es qué es lo mejor para ti. Pero obviamente no lo hagas, no busques ese escape en el círculo, porque no todos tienen las respuestas adecuadas. Lo que tú tienes que hacer es analizar y pensar y hablarlo de una manera sobria, o sea, sin trago, sin alcohol, con un especialista o con alguien que haya pasado esa experiencia y que en base a algo bueno que haya salido de esa experiencia, tomar esa mejor referencia. Tenga una referencia positiva. Una de las cosas que también es y lo más común es las peleas de relaciones, ¿no? De parejas. Entonces, vas a tomar con los amigos porque fue así como yo empecé esto. Tenía un amigo que se peleaba con su enamorada y tomaba en la noche, porque obviamente el dolor te llama el alcohol, y me buscaba en la mañana, ¿no? Él venía de amanecer, oye, sí, vamos a tomar unos tragos. Ya, listo. Y en ese tomar unos tragos, él me contaba, oye, me he peleado con ella no me entiende, ella no sabe cuánto yo la quiero, cuánto yo la amo. Entonces yo lo escuchaba y lo aconsejaba, oye, pero si tantos problemas tienes, si tantas cosas, oye, no te parece, no te parece, no te parece. Y él agarraba y me decía, por eso me gusta tomar contigo, porque tú me escuchas, porque tú me aconsejas. En cambio, cuando lo busco al otro pata, él más se preocupa en que yo tome, que yo siga tomando, que yo siga tomando. Entonces, se volvió para él un escape, conversar y agarrar en trago. Pero al menos mi posición siempre ha sido neutral, siempre ha sido ser un poco más imparcial, ¿no? Analizar el comportamiento de él, de ella, pero buscar una sensación. Pero no todos son iguales, como te digo, ¿no? Y hay el otro que te va a decir gasta, 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 porque claro, yo sigo disfrutando contigo a costa de ti, pero en realidad tú no tienes ningún beneficio. Al final tú terminas gastando, perdiendo tu tiempo y teniendo tus problemas pues, de salud. Así que no lo veas como un escape el tomar alcohol, y ten mucho cuidado con a quiénes les comentas tus cosas, porque también puedes contar cosas muy personales, temas muy delicados, que al final eso te traen consecuencias, ¿no? Y terminas diciendo cosas de más. Bueno, creo que hemos tenido un espacio muy, muy ameno de cómo superar un poco el alcoholismo, que ha sido mi caso, el poder haber salido de una constante costumbre de estar tomando los fines de semana o de repente en exceso. Me gustaría que este episodio te sirva para dar un gran paso en dejar aquello que de repente también te está afectando, en lo que sea, en diferentes ámbitos que estés teniendo, ¿no? Y que definitivamente sirva un poco de reflexión para aquellas personas jóvenes que de repente están celebrando sin darte cuenta, ¿no? Estás empezando a tomar, a disfrutar y de repente dices, ah, bueno, es un traguito, es otro traguito, perfecto. Igual pone límite. Si de repente ya estás un poquito más de avanzado, veintitantos, has conseguido tu primer trabajo, estás teniendo tus primeros ingresos, entonces de repente eso también te da la capacidad de poder tomar un poco más. Entonces dices, ah, ya, voy a celebrar con esto. Y de repente tienes un poquito más de edad, 30, 40, y de repente ya se te volvió un hábito, ya se te volvió costumbre, pero yo creo que a partir de una edad entre 35 y 40, que ya empiezas a tomar conciencia de que eso te afecta a nivel físico, y como el tiempo pasa tan rápido, a veces ni te das cuenta. Espero que este episodio te sirva para que tomes conciencia de los límites que debes de tomar. Entonces, yo no te voy a decir que lo dejes, no soy quien, no soy nadie para decirte que lo dejes. Lo único que te puedo decir es celebra, como se dice, de manera tranquila, sin excesos, pero
lo más importante es, ¿qué crees tú que en todo esto que hemos compartido te has sentido identificado? ¿Cuál de los puntos crees tú que tú estás teniendo alguna falencia o algo que no puedas superar? Y enfócate en eso. Y ojalá que sirva para mejora tuya, porque esa es la idea de este podcast, que te sirva a ti, a que seas una mejor persona y que dejes aquellos hábitos que de repente no son buenos, porque este podcast no solamente se trata de pasarla bien, de sentirte motivado, de que tengas ayuda, sino también de cambiar algunas costumbres que a ti te hagan una mejor persona. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este episodio. Los invito a que me sigan en las redes sociales. Ya saben, Julio Tu Guía, tanto en TikTok como en Instagram. Y en el podcast de Julio, suscribirse y compartir este episodio a todas las personas a las cuales ustedes quieran que también busquen una ayuda, una mejora en su vida, y dejar no solamente sino otros temas que más adelante van a venir. Así que gracias por su atención, por estar aquí. Gracias a Dios y a todas las personas que hacen posible que este podcast también llegue a ustedes. Ya saben, los espero en mi próximo episodio. ¡Chao!